Perfecto, perfecto, perfecto. Estamos en el diplomado Psicología de la Infidelidad, un diplomado muy esperado, y nosotros somos el Clúster Dominicano de Profesionales de la Salud Mental, Cludoprosme. Somos un grupo de psicólogos que estamos organizados para llevar la salud mental a personas de escasos recursos, comunidades vulnerables. Es decir, que aparte de lo que es la forma tradicional, interventiva, a través de consultas, paliativas, nuestro enfoque principal es un tema tanto a la población, a poblaciones vulnerables como un enfoque preventivo. En ese sentido, no solo capacitamos a comunidades, sino también a instituciones públicas y privadas. Clúster Dominicanos de Profesionales de la Salud Mental, tenemos un alcance nacional, pero nuestro punto geográfico como oficina, como domicilio, es en La Romana. En La Romana, específicamente aquí cerquita de la playa, en Caleta. La Romana, Residencial Romana, calle principal número 19. Aquí nos van a encontrar. Además, decirle que tenemos alianzas con diferentes instituciones, como el Patronato Benéfico Oriental, que es una fundación que es del Grupo de Central Romana, además con Bob, Fundación Bob, su sede está en Miami y en Ecuador. La alianza con el Patronato Benéfico Oriental es la, las jornadas comunitarias y ellos nos suplen medicamentos. Tenemos ese privilegio y esa dicha, sobre todo los psicofármacos. Y en relación a lo que es Bob trabajamos en conjunto el tema de las adicciones. Los pacientes que nos llegan por una u otra vía con adicciones, se trata a través de Bob aquí y se le da el ingreso y la rehabilitación y todo lo que es la parte terapéutica en Ecuador, un complejo súper mega preparado con 20 habitaciones, eh, terapia de grupo, piscina, cancha, habitaciones súper preparadas, psicología, psiquiatría, con un encuadre perfecto, perfecto para la rehabilitación. Así que cualquier persona que usted escuche, un familiar o un allegado que tenga una situación similar a través de nosotros, con un bajo costo vía fundación, lo podemos resolver. Y como ahí está señalado, Christian Reading University, nosotros también somos parte de ello. Yo soy la vicerrectora académica nacional e internacional. Damos clase virtual, pero también a partir de enero ya comenzamos a, a trabajar de manera presencial aquí en República Dominicana, pero aquí en la ciudad de La Romana. Nuestros títulos, tanto licenciatura, maestría como doctorados, están homologados por la MESID, por el Ministerio de Educación Superior aquí en la República Dominicana. Única universidad fuera de las tradicionales cristiana que está homologada por la MESID. Es decir, no hay que apostillar en la ni nada por el estilo, sino que reconoce la MESID nuestros títulos. Bajo costo, más facilidades y es una universidad que tiene principios y valores cristianos. Aunque también tenemos carreras seculares. Cualquier información me la piden a través del WhatsApp 829-265-7387, 829-265-7387 y también a lo que es el correo de Cludoprosme, así como dice el logo, cludoprosme@gmail.com. Cludoprosme@gmail.com. A ese correo me pueden también enviar solicitarme cualquier información. 829-265-7387 o a cludoprosme@gmail.com. En redes sociales aparecemos como ONG Cludoprosme o con mi nombre, Oneida Páez, así como sale en mi nombre de perfil aquí en el Zoom. Aquí en el Zoom también los comentarios en el video de YouTube me pueden hacer alguna pregunta para poder orientarles. Excelente, vamos a dar inicio de una vez
vamos a dar inicio a lo que es el diplomado y vamos a empezar con este título que se titula Comprendiendo la infidelidad, sin dejar atrás que el objetivo de este diplomado es mirarlo no solamente de un enfoque psicológico per se, no solamente, sino verlo de algo holístico, de algo integral, de un enfoque, una perspectiva biopsicosocial y espiritual. Biopsicosocial y espiritual. Entonces vamos a identificar los tipos de infidelidad a lo largo de esta clase y de las demás clases. Recuerden que esta es una primera clase que corresponde a un módulo. A un módulo. Ok. Vamos a empezar inmediatamente. Y es que eh, la infidelidad, la importancia de tratar este tema desde la práctica clínica, podemos decir que es una de las causas más frecuentes de consulta en terapia y consejería a nivel psicológico. Tanto los consejeros bíblicos como los terapeutas vemos situaciones diversas en cuanto a los problemas de pareja. Y yo creo que creo no, es la base de la sociedad, porque de ahí primero es por un orden, eh, desde la pareja se forma la familia, que es el núcleo de la sociedad. Entonces, en la práctica clínica es importante porque este tipo de comportamiento, ese tipo de dinámica dentro de las parejas genera síntomas de ansiedad, depresión, baja estima y crisis de identidad en los involucrados. Es decir, se viven momentos muy dolorosos, muy tortuosos, muy difíciles que tienen consecuencias, no solamente personales, como esos síntomas que genera, sino también a nivel de la familia, a nivel del trabajo, a nivel de los que están en el entorno, de la mamá, de los hijos si los hay. Entonces, debe de enfocarse diferente y tratarse. No verlo como un tema, como lo estamos viendo, de manera regularizada, de manera no muy normalizada. Entonces, esa es la importancia desde la práctica clínica. Entonces, en consecuencia, obliga al terapeuta a trabajar en temas de confianza, comunicación, manejo de emociones y toma de decisiones. Confianza, comunicación, manejo de emociones y tomas de decisiones. Los seres humanos, señores, somos 100% emocionales. Oye, tenemos mucho de todo por el tema de lo que son las emociones. En el día a día vivimos emociones desde que nos despertamos. Las emociones son las que nos mueven, son las que nos conducen, es lo que nos hace tomar actitudes que nos sirvan o nos destruyan de una manera u otra de acuerdo a las emociones. Entonces, esa es la importancia. En la práctica clínica, la infidelidad, dijimos que una de las cosas más frecuentes en consulta y comprenderla permite diseñar de manera adecuada intervenciones más empáticas, con un enfoque más empático y efectivo, evitando los prejuicios morales que nosotros como orientadores, como psicólogos, como profesionales del área, debemos de entender que a veces, desde nuestra experiencia, de nuestra expectativa, pueden producirse algunos sesgos y más que eso debemos enfocarnos en la salud emocional de las personas que estamos tratando. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y es que las consecuencias trascienden a los hijos y al entorno social cercano, por supuesto, ya lo mencionaba. Entonces, en la vida cotidiana afecta profundamente a las relaciones personales, familiares, genera desconfianza que se extiende más allá de lo que es la pareja, impactando vínculos con amigos, con la familia
El bienestar emocional se deteriora manifestándose en ansiedad, tristeza y dificultad para establecer nuevas conexiones saludables. Claro, hay un estrés postraumático, hay un trauma que se genera cuando las personas viven relaciones donde pasan por infidelidades y por supuesto traen consecuencias en el que las personas muchas veces pierden lo que es la confianza de poder restablecer un vínculo en otras relaciones, no solamente de pareja, hasta de amistad y otro tipo de relaciones. Entonces, la infidelidad no solo afecta a la pareja, sino afecta a todo el círculo social, provocando dificultades en la crianza de los hijos. Entonces, vamos a entender cuál es la causa, cuáles son las dinámicas para prevenir esos conflictos futuros y fortalecer esas relaciones, siendo nosotros más conscientes de esa situación. Entonces, debemos de reflexionar en qué me favorece, en qué me favorece a mí esos valores de fidelidad, el compromiso y la honestidad, siendo yo el victimario, siendo yo la victimaria. Entonces, porque aquí no estamos dándole un enfoque desde el que es afectado, sino también del de que comete la infidelidad, desde ese punto de vista. Entonces, podemos decir, en resumen, que estudiar la infidelidad no solo es un tema académico, es una herramienta que no solamente el terapeuta, sino el que todo el que pueda estar escuchando eso, le sirve para acompañar a personas cercanas, aun usted sea psicólogo o no, en este proceso de dolor. Hay etapas en ese proceso de reconstrucción, de crecimiento personal y relacional. Es decir, que es interesante, es importante que estén aquí viendo lo que es la infidelidad desde un aspecto completamente holístico. Tomar un poquito de agua, por favor, y me disculpo. Ok, vamos a definir psicología de la infidelidad. La infidelidad se entiende como la ruptura de acuerdos explícitos, súper claros, o implícitos, que por default eh, son per se desacuerdo dentro de una relación afectiva. Estos acuerdos pueden ser verbales, como el compromiso de exclusividad sexual o emocional, cosa que no se da, cosas que no se anda dando, cosas que evitamos a veces, porque a veces que evitamos el tema, pero que deben ser uno de los primeros acuerdos, que aunque no sean por escrito, aunque no sea un aspecto legal, pero que sea algo verbal. Como el compromiso de exclusividad sexual o emocional o tácitos basados en expectativas de lealtad, honestidad y reciprocidad. Eso debemos de enseñarlo a nuestros jóvenes, hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, que prepararlos para las relaciones de pareja, prepararlos para eso, que pongan las cosas claras, que a veces en busca de aprobación, en busca de acompañamiento, en busca de esa aceptación, no se hace ningún acuerdo, se evitan temas de compromiso y de lealtad para que no vaya a haber una ruptura, para que no vaya a haber una situación dentro de la relación. Entonces se obvian las alertas, las red flags para continuar. Entonces, esas cosas deben de ponerse muy clara, muy al principio de la relación. Eso es importante. Entonces, eh, la lealtad, la honestidad y la reciprocidad son puntualizaciones que deben de hacerse con mucha anticipación, con mucha. Hay diferentes
hay aspectos claves y dimensiones en cuanto a lo que es la infidelidad. Es decir, hay diferentes dimensiones, no solamente lo que es la infidelidad per se física, sino que hay dimensiones que están involucradas desde lo emocional, cognitivo, conductual y relacional. Cuando hablamos de la dimensión emocional, obviamente, implica una traición a lo que ya mencionamos, confianza. Es decir, cuando sucede una infidelidad, lacera, lastima, una de las cosas más importantes de una buena relación de pareja, la confianza, y permea, permea la seguridad emocional de esa persona afectada. Entonces, si hablamos de la dimensión cognitiva, esto obviamente va a generar una disonancia entre los valores personales y las acciones realizadas. O tal vez podríamos decir las acciones permitidas por uno o por una. Entonces, hay un tema en cuanto a la dimensión conductual que se manifiesta en actos concretos en cuanto a la vulnerabilidad en el pacto relacional ya establecido o en lo que uno entiende que al firmar, al decir ya somos pareja, ya somos novios, somos marido y mujer, ya hay una relación, implícitamente se supone que hay un pacto relacional, hay acuerdos. Entonces, cuando eso se rompe a través de encuentros, a través de mensajes, a través de mentiras, ocultamiento, entonces hay una manifestación de conducta por parte de la persona que comete la infidelidad. Y hay una dimensión relacional que afecta, obviamente, ya lo que es la dinámica de pareja, la comunicación y lo que es la falsa, digamos, percepción del compromiso que la persona ha hecho. Eso es en cuanto a la dimensión relacional. Entonces, el abordaje psicológico busca comprender qué necesidades, porque no hay que condenar a la persona, ni el que acepta la infidelidad, ni el que la comete a la ligera. Recuerden, como profesionales o como personas que acompañamos eh, a aquellos que pasan por el momento de que le hayan sido infiel o que ha cometido el hecho, hay que entender qué necesidad, qué vacío, qué conflicto subyacen al acto de la infidelidad, más allá de lo que es el juicio moral. Porque tanto para el que se le es, a quien se le es infiel, a veces tiene un apego emocional, tiene una dependencia fruto de situaciones emocionales y psicológicas como el que comete el acto de infidelidad. Entonces el terapeuta debe de trabajar con un enfoque de reconstrucción, de rehabilitación, tanto de la confianza, cambiarle el significado al vínculo y promover la responsabilidad emocional en ambas partes. Es decir, no podemos ir ni desde el corte espiritual, ni desde el corte espiritual, que hay muchos cristianos que de una vez tendemos a juzgar, de entender la raíz de cada situación, en este caso no la excepción. Entender, comprender. Y si la persona vino donde usted, es porque quiere restablecer la relación. ¿Cómo usted se da cuenta? Cuando usted pone condiciones para que esa persona haga cambios en su vida en ambas partes y acepta el cambio, acepta el compromiso, acepta la tarea. Esa es la única evidencia. Esa es la única evidencia para usted comenzar a entender, a querer resignificar ese vínculo y poder reconstruir esa relación, acompañarles, porque usted no la reconstruye, usted la acompaña y lo dirige. Usted no es el responsable de eso. Entonces, eso es lo que se busca en terapia. Perspectiva cultural de la infidelidad. Tan, ta, ta, ta. Retumban los tambores. Por supuesto, es que
La comprensión de la infidelidad varía según la sociedad, la religión, la crianza, la época en la que nos encontremos, porque los valores y las normas regulan, los valores y las normas regulan las relaciones afectivas, no son universales, no son universales, varían según los valores y las normas sociales y la educación del hogar. Entonces, en la sociedad hay culturas individualistas, por ejemplo, la infidelidad suele verse como una traición personal y emocional, pero en culturas que son colectivistas puede interpretarse como una falta hacia la familia o a la comunidad. Entonces, los medios de comunicación, las redes sociales han transformado las percepciones, de algún modo normalizando o incluso romantizando ciertos tipos de infidelidad. Terrible, normalizando y romantizando ciertos tipos de infidelidad en la actualidad, hoy. Entonces, eso es a nivel social. Ahora, si nos vamos con el tema de lo que son las religiones, por ejemplo, las religiones judeocristianas la consideran una transgresión moral y espiritual. Los pentecostales, los católicos, en algunas culturas orientales existe la poligamia. Es decir, toda aquí, digo, en Oriente existe lo que es la poligamia e incluso en Estados Unidos, en algunas religiones, que las normas sobre la fidelidad son muy flexibles o depende del rol social. Hay sociedades donde se permiten y religiones donde se permite que el hombre, con ciertas reglas, pueda tener una cierta cantidad de esposas, pero nunca al revés. Eso sí, el hombre puede tener varias esposas según el nivel económico que tenga, donde tenga, demuestre la capacidad de hacer varias familias y poder mantenerla. Entonces, la religión influye, trasciende también a lo que es la culpa, a lo que es el perdón, a lo que es la reconstrucción del vínculo. Es decir, la forma de afrontar la ruptura es fundamental, el enfoque religioso es fundamental. Entonces, la persona, ambas partes son más resilientes o no, a veces depende mucho de esa religión a la que pertenece, de ese enfoque, de esa mirada, de esa perspectiva. Es muy importante. Entonces, en épocas antiguas podemos ver que la infidelidad masculina es tolerada. Entonces, hoy hemos visto ya algo diferente. Si la igualdad de género, la libertad sexual ha modificado esos límites, esas expectativas de exclusividad. Es decir, y también en cuanto a la estadística, ya no se ve tanto solo en hombres, sino también en mujeres. Entonces, la infidelidad femenina se castigaba en la antigüedad severamente, severamente. Era permisiva en el hombre, incluso alabada, destacada, admirada. Sin embargo, hoy digamos que hay una equidad, quizá no social, ha mitigado un poco el impacto, ya se ve más normalizado en la mujer, pero en la práctica sí ya hay cierta equidad. Hay muchas mujeres que ya lo hacen, incluso no lo ocultan, porque la práctica antigua sí era, sí, no era que no lo hacían, pero no era más prudente en el acto. Deme un segundo, deme un segundo. Entonces, eh,
ese es el enfoque desde la perspectiva de la historia, de la sociedad, de lo que es la religión, en cuanto a lo que es el tema que nos compete, que es la infidelidad. Entonces, la infidelidad no puede entenderse solo como un tema individual. Es un fenómeno cultural y social, señores. Desde pequeños, los niños, desde pequeños, ¿cuánta novia tú tienes? Se le dice a las niñas, ya a los niños, ahora se le dicen a las niñas también, ya tiene un novio. Antes se cuidaba más eso. Y sí, por tradición, por muchos años al niño se le preguntan cuántas novias tiene, es decir, que crecen pensando que eso es algo normal, que eso no importa, tener más de una compañera. Y si una niña dice, tú no puedes tener dos novios, tú no puedes tener novio, entonces siempre nosotros hemos sido responsables de marcar esa diferencia cultural a través de la educación de los hijos, de los niños. Y recuerden que los primeros años de la etapa de una persona es fundamental para arraigar conductas disruptivas o no en el futuro. Entonces, vamos a enfatizar un poquito en la perspectiva espiritual de la infidelidad. Vamos a focalizarnos un poco en esta parte. La espiritualidad entiende la infidelidad como una ruptura de valores, fundamentales que sostienen el vínculo humano y trascendente en la relación. El abordaje espiritual ayuda a las personas, es importante que el abordaje espiritual ayude a las personas a reconectar con sus valores más profundos, encontrar propósito en medio del dolor y decidir desde la integridad personal. Esa es de la perspectiva eh, espiritual. Interesantísimo. ¿Por qué interesante? Porque la ruptura de esos valores que se menciona, cuando se rompen esos valores, impactan mucho dentro de la comunidad cristiana, desde lo espiritual. Pero hay valores, por supuesto, centrales como la fidelidad, el compromiso, la confianza, que es marcado dentro de la religión. Por eso impacta más cuando sucede, pero asimismo es más tolerable, es más manejable de alguna manera. Entonces, en cuanto a los valores centrales de lo que es de esa mirada, está la exclusividad, está la lealtad, está el reflejo de la confianza mutua, pero también está el perdón. Hay un perdón con más facilidad, con más misericordia, con un enfoque de mantener el vínculo, socialmente inclusive, es decir, hasta por pertenecer a ese círculo, también hay un tema de compromiso social. Entonces, hay una decisión consciente de mantener la unión incluso frente a las dificultades. Por eso es que muchas personas cuando pasan por situaciones así y no pertenecen a una religión per se, buscan luego, sí, pertenecer y comenzar a buscar de Dios, de la palabra, leer la Biblia y pertenecer a alguna doctrina, porque dentro de la religión se nos enseña, basado en la palabra, que incluso frente a dificultades así de traumáticas, porque de verdad que la infidelidad genera un trauma, uno de los más fuertes en el ser humano y más difícil de superar. Entonces, frente a esas dificultades a nivel espiritual, es más fácil enfrentar las situaciones. Entonces, con esa base espiritual basado al manejo emocional, permite más apertura al diálogo, a una confrontación más pasiva y algo, un vínculo diferente de reestructuración. Entonces, la infidelidad, en este sentido, también eh, hay un enfoque de traición más profundo, porque también a nivel, como digamos, como decimos, secular,
fuera de la religión, esa traición como que se ve más normalizada. Es más chocante, aunque se maneja de una forma diferente, quizá más pacífica, sí impacta más. Como que, wow, cristianos, sabiendo lo que luego nos corresponde. Por eso somos seres humanos con una sociedad criado, hay que ver los fundamentos de esa crianza, los inicios, su cultura, cómo fueron sus padres, hay que ver ese enfoque completo. Entonces, ese sentimiento de culpa sí es más profundo dentro de la religión para el que lo comete, más, es muy doloroso para el que, al que se le es infiel, porque pasa como por un crisis existenciales, pero el camino espiritual propone perdón, reconciliación y cierre, un perdón real, con un proceso de sanación y de reestructuración de la relación y de un crecimiento en conjunto como pareja, como familia, y se deja todo atrás en el pasado. Señores, hay diferentes tipos de infidelidad. Está la infidelidad emocional, está la sexual, virtual o digital, nuevo tipo de infidelidad, la financiera, la financiera. Esos son tipos de infidelidad. Esos son tipos de infidelidad. Cuando hablamos de la emocional, es sobre el vínculo afectivo, ¿verdad? Fuera de la pareja. La que más, como la que, con la que más nos relacionamos es con la emocional y con la sexual, que es el vínculo afectivo emocional y el vínculo físico, el contacto físico con la sexual, el contacto físico con otra persona. Pero la virtual se refiere a las interacciones íntimas en redes sociales y la financiera ocultar recursos o proyectos. Eso se da mucho, la financiera, mucho, se ocultan informaciones. Entonces, en el emocional se da cuando una persona establece ese vínculo, ¿verdad? Compartiendo tanto intimidad emocional, cuando hay apoyo, cuando hay complicidad con otra persona que no es su pareja. Por ejemplo, esas personas que son confidentes constantes con alguien externo, que no es solamente su mejor amigo, su mejor amiga, sino que tiene una que desplaza en un momento esa conexión que tenía con la pareja y ya no comparte con la pareja y ya comparte con esa persona. Eso pasa mucho. Esa persona confidente que sustituye a, a tu pareja como ese confidente que debe de ser y de conocer los detalles más íntimos de uno, de una. Entonces, en el aspecto sexual, obviamente, es tener relaciones sexuales, ese contacto físico con otra persona distinta a la pareja. Lógicamente, esos encuentros son ocultos, que aunque no haya un vínculo quizá emocional, pero sí están esos encuentros físicos, tienen relaciones, contacto físico, teniendo relaciones sexuales. Lo que es virtual y digital, eh, envío de fotos, videos, conversaciones eróticas de manera por celular, por tablet, por cualquier aparato, cualquier dispositivo electrónico y o de manera online hay un vínculo romántico. Se le dedica tiempo, energía, fotografías y se va creando ese vínculo romántico, emocional con una persona que no es tu pareja. La financiera consiste en generar una traición en el plano económico y financiero dentro del hogar, mantener cuentas que el otro no conoce y apoyar, señores, económicamente a otra persona sin el consentimiento de la pareja. Eso es algo sumamente delicado y que la persona se siente muy traicionada cuando se entera de ese tipo de procesos, ese proceso ese tipo de transacciones, ese tipo de comportamiento a nivel financiero. Todos son dolorosas, por supuesto, ese vínculo afectivo que una persona se siente desplazada,
El contacto sexual es muy delicado y trae consigo consecuencias en cuanto a la salud, consecuencias incluso económicas, consecuencias espirituales, los que son aquí cristianos, y también la misma consecuencia financiera. Muchas veces se dan juntas, es decir, hay un comportamiento en conjunto donde hay el vínculo emocional, donde existe el encuentro sexual, donde se mantiene una relación, un contacto a nivel digital y que también repercute en el aspecto financiero. Cada tipo de infidelidad, cada tipo de infidelidad eh, puede tener un impacto distinto en la persona y en la relación. En psicología y en el comportamiento humano, dos y dos no son cuatro, en todo el sentido de la palabra, tanto en la salud física como en la salud emocional, como en estos temas, dos y dos no son cuatro. Cada caso es muy particular. Ningún caso es igual al otro. Aún se repite el mismo modelo, el mismo patrón, en el mismo contexto. Cada quien maneja las crisis emocionales de una manera distinta. ¿Basado en qué? Una predisposición genética, basado en herramientas psicológicas y emocionales que aprendió o no aprendió, basado en experiencias anteriores, basado en la educación que recibió, basado en la edad, basada en la salud, basada en el uso de estupefacientes, basada si es cristiano o no es cristiano en el aspecto religioso. Entonces tienen que haber muchos factores para, para entender el impacto causado de una infidelidad, tanto para el que la practica como para el que es la víctima, para decirlo de algún modo, o la persona que sufrió esa infidelidad. Entonces, pero lo único que comparten en común, lo único que sí es común para todos es la pérdida de la confianza y la ruptura de ese acuerdo relacional. Es lo único común. Es un trauma que se supera distinto, que se maneja distinto uno y otro. Como dije anteriormente, es verdad, pero, pero duele para el hombre o para la mujer. Es por eso que estos espacios son importantes hoy no va a ser la excepción porque les voy a dejar un caso práctico. Les voy a enviar por el grupo. Luego que vean esta clase, les voy a enviar por el grupo dos casos prácticos para que en base ya a lo que trabajamos hoy puedan dar una respuesta breve, una reflexión, vamos a ver la situación, a qué clave psicológica pudiéramos poner en práctica y cuál sería la reflexión de ese caso y de esa situación. Vamos a identificar lo que en cuanto a la infidelidad emocional en un entorno laboral, en cuanto a la infidelidad digital a través de las redes sociales, casos diferentes, un contexto diferente, cuáles serían las claves psicológicas y cómo medir ese tipo de impacto en las personas, qué emociones despiertan las personas y cómo intervenir. Esto nos va a permitir analizar cómo la infidelidad puede manifestarse en los distintos planos que ya mencionamos hoy, tanto emocional como digital, y cómo la percepción de la gravedad depende del contexto, no solo cultural, sino también psicológico y también individual o personal. Entonces, hasta aquí la primera clase. De manera privada, me envían la respuesta de los casos, yo se lo voy a mandar por el grupo, y es importante que durante la semana, de aquí al próximo jueves, me envíen sus respuestas para entonces darle continuidad a la clase. Entonces nos vemos en el próximo módulo. Recuerden que comprender la infidelidad sin juicios morales nos permite enfocarnos
es lo más importante, la salud emocional de quienes buscan nuestra ayuda. Así que muchas bendiciones, feliz resto del fin de semana y nos vemos en la próxima. Recuerden que somos Club Prosma, el Clúster Dominicano de Profesionales de la Salud Mental, y esta certificación está avalada por Redime Christian University. Feliz, feliz, feliz día.